es lo que hay. No, se ve bien, ¿eh? Se ve bien, chiquilinas. Vos fíjate mientras yo hablo si te ves la pieza. Bueno, ¿listo? Sí, adelante. Buenas noches a todos. Gracias por estar. Gracias a la Asociación de Fisioterapeutas del Uruguay por invitarnos y poder compartir nuestro trabajo. La idea es hablar un poco de la aplicación de la reeducación postural global. En este caso, un tema concreto que es el dolor cervical, que en realidad lo tomamos por la importancia que tiene en su frecuencia y por verlo en edades cada vez más jóvenes, pero también es como una excusa para mostrarles lo que es nuestro... ¿cómo entrar? Con el cursor acá. Espera un poquitito. Anterior. Voy acá. Ahí. Bueno, lo que es el razonamiento clínico que utilizamos desde la mirada de la reeducación postural global cuando analizamos el tratamiento de pacientes, como les decía, en este caso con dolor cervical, que tiene algunas particularidades obviamente, pero que lo que vamos a compartir se aplica a muchos casos y el hilo conductor a todos los casos de trabajo con RPG. La idea también es compartir algunas claves prácticas para que ustedes puedan analizar las alteraciones posturales con una visión más en globalidad. En ese sentido, hablábamos que el razonamiento clínico es un proceso de acciones y pensamientos empleados por el terapeuta para alcanzar el diagnóstico, tomar la decisión terapéutica y administrar el tratamiento. En 2006 se agregó a este concepto la idea del contexto, del trabajo profesional, del equipo de salud y del propio paciente como factor de peso en el proceso. Y se destaca que el razonamiento clínico involucra habilidades de comunicación, conocimiento y reflexión. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad el trabajo, para lo que nos formamos todos, fisioterapeutas, trabajemos en terapia manual o no, es para tomar decisiones terapéuticas correctas. Para eso tenemos que tener un conocimiento específicamente en terapia manual, teórico, práctico, y se agrega la manualidad. Pero la toma de decisiones va a ser permanente en cuanto a qué pasos dar, a qué caminito seguir, y después reevaluar lo que hicimos, ver los resultados, ver si son suficientes, reevaluar, tomar otro camino, y así ir viendo lo que nos despierta la evaluación del paciente y las medidas que nosotros vamos instrumentando. En particular les decía que el dolor cervical lo tomamos como tema porque creemos que es muy importante en este momento, dado todas las situaciones que generan sobrecargas en la columna cervical y que generan consultas por ese motivo. Lo vamos a definir como el dolor vertebral y o sensación de molestia y limitación del movimiento de cuello, en algunas ocasiones irradiado a miembros superiores. Esto tiene muchas causas. Puede tener múltiples cuadros que derivan en un dolor cervical. El 80% son los que tienen causa mecánica. Que esos son los casos que nosotros vamos a poder abordar. Las causas en general de dolor cervical son las mecánicas, como decíamos, reumáticas o inflamatorias, infecciones, neoplásicas, neurológicas y causas referidas. Dentro de cada uno de estos ítems hay un montón de patologías concretas que, bueno, que no es el momento de analizarlas, simplemente queríamos resaltar los dos grupos que vamos a tener mayor capacidad de abordar, que son las de causa mecánica y las reumáticas o inflamatorias. Dentro de eso sí podemos destacar las más frecuentes: la cervicalgia por sobrecarga, ya sea por actividades deportivas de impacto, cosas que se están poniendo como más frecuentes últimamente, sobrecargas en las actividades de vida diaria,
de mal uso del cuerpo y de las posturas, la tortícolis espasmódica, el esguince cervical, los traumatismos, el latigazo, la hernia discal, cuando está repetido el latigazo, la artrosis interapofisaria y los síndromes miofaciales de cuello y cintura escapular. Esto es para encuadrar con qué dolores nosotros vamos a poder manejarnos y dónde vamos a tener que tomar nuestras decisiones para llegar a un resultado de alivio de ese dolor y de mejoría en toda en las alineaciones, en el futuro de esa columna cervical. Tenemos que destacar también los desencadenantes, o sea, la causa va a tener desencadenantes que están dados por posturas mantenidas en malas posiciones, movimientos repetidos, manejo de peso con miembros superiores, el aumento de las cargas estáticas, e inclusive el estrés psíquico y emocional. Dentro de esto también cabe todo lo que tiene que ver con el dolor en sí, como proceso general de un paciente que abarca no solo su cuerpo, sino también su entorno, su sensibilidad, su manera de vivirlo. Y eso también a veces está, como decíamos hoy, incluido en el contexto con el que nos manejamos. También tenemos que tener en cuenta que hay afecciones extrarraquídeas que pueden dar un dolor cervical, pero que la causa estaría, en este caso, por ejemplo, en el hombro, donde los cuadros más comunes son el síndrome del manguito cortorrotador, la artritis lenohumeral y la osteonecrosis de cabeza humeral. También hay neuritis braquial, que son cuadros donde luego del dolor se instala una pérdida de fuerzas, sin dolor, y los síndromes de atrapamiento de los nervios periféricos del miembro superior. En ese caso, pues, como ejemplo podemos poner el túnel carpiano, el síndrome del nervio cubital, y atrapamientos del nervio mediano, el recorrido durante todo el miembro superior. Y del plexo braquial, perdón. Bueno, es importante el tiempo de evolución del dolor. Como les decía, es un dolor que comparte con todos los tipos de dolor que conocemos la posibilidad de ser agudo, subagudo o cronificarse. Esto es muy importante para nuestro tratamiento porque no es lo mismo un dolor agudo que de pronto, bueno, de reciente comienzo, que va a tener una serie, como vamos a ver, de alteraciones globales más acotada, a un dolor que se ha cronificado, que ya tiene muchos mecanismos de defensa que se despiertan para que la cadena lesional que genera y las funciones que el cuerpo necesita cumplir no se interrumpan. Entonces, también tenemos ese nivel y a su vez en el dolor crónico lo que tendríamos que hacer es el borrar todas las sensaciones de los mapas mentales que genera el dolor crónico, donde empieza a haber un temor por el movimiento, un temor por mantener las actividades normales, y entonces eso es parte también del tratamiento, como vamos a ver, de hacer una integración de las correcciones y una reeducación del movimiento. Bueno, acá también para focalizar nuestra charla, destacar que los motivos de consulta que vamos a ver en RPG los dividimos clásicamente en cuadros morfológicos, que son alteraciones posturales, y los cuadros sintomáticos, donde, bueno, un poco el principal síntoma es el dolor. Para esta charla nos vamos a centrar en el proceso de razonamiento clínico de cuadros sintomáticos dolorosos de la columna cervical. Pero de todas maneras queremos y tenemos que hablarles un poco de qué se trata el método de RPG, cuáles son sus objetivos y sus principios, para entender un poquito también por qué vamos a hacer el tratamiento como lo vamos a hacer. Necesitamos primero conocer al paciente, hacer una anamnesis completa, donde vamos a destacar si hay síntomas,
En el caso de columna cervical vamos a esperar que pueda haber el dolor, las cefaleas, mareos o parestesias de miembros superiores. Vamos a ver si esos síntomas son uno o varios, si abarcan una región o varias regiones, y si son coherentes o no, o sea, si los unimos por una causa en común o pueden estar coexistiendo dos tipos de dolores o de síntomas diferentes. Dentro de las características del dolor tenemos que destacar el tipo de dolor, la aparición, cómo fue que inició, en qué situación. Tenemos que ver también el ritmo del dolor, si es un dolor permanente, si alivia con como esperamos que alivie con el reposo y empeore con el movimiento, siendo un dolor mecánico. Después tenemos que ver también, dentro de la anamnesis, lo que veíamos hoy, cuáles son las causas, cuáles son los desencadenantes y cuál es el terreno del paciente. Bueno, el terreno nos referimos a otras patologías que pueda tener el paciente, que van también a incidir en la respuesta y como volvemos a lo del contexto, en algunos, hasta en las indicaciones que podamos darle para su vida diaria. Es importante tener presente que tenemos que descartar signos de alarma, como vemos en todos los cuadros dolorosos de columna, que no haya, por ejemplo, síntomas de fiebre, signos de fiebre, adelgazamiento, problemas en la deglución, adenopatías, como para, bueno, saber que en esos casos obviamente son alertas y banderas rojas. En definitiva, en la anamnesis vamos a determinar si hay un solo problema o varios. Y eso nos va a llevar a elegir el objetivo de tratamiento. El objetivo de tratamiento lo vamos a elegir para la sesión, en el sentido de, bueno, cómo vamos a guiar nuestra evaluación y la instalación del tratamiento, y lo vamos a elegir también como proceso general de la evolución del paciente a mediano plazo. Pensando en el raquis cervical concretamente, tenemos que tener presente que hay dos zonas bien diferenciadas cuando hablamos de patología. La patología del raquis cervical superior, que abarca C0, C1, C1, C2, y bueno, el occipital, la unión con el atlas y la articulación acloidioxoidea, es una articulación muy diferente que las articulaciones de las vértebras de C2 a C7, o T1 también, que se incluye en esta región. Entonces ahí también nos vamos a orientar a veces por el tipo de síntomas en dónde está localizado el problema. En cuanto al movimiento, la rotación, por ejemplo, se hace el 50% de la rotación del cuello se hace en la articulación acloidoxoidea. Después, el raquis cervical inferior tiene menos grados de rotación en cada uno de sus niveles, pero se funciona en conjunto para hacer la rotación y la inclinación. En cuanto a síntomas, los síntomas del raquis cervical superior van a ser más del tipo de la cefalea, los mareos, el dolor en el punto de Arnold, y los síntomas del raquis cervical inferior van a estar más asociados a cervicobraquialgias, por ejemplo. Esto pueden estar localizados en ambos casos al dolor de cuello o de toda la musculatura cérvico-dorsal alta. ¿No pasa? ¿Dónde va? Con la flechita. Sí, acá, pero no va. Hoy la tecnología. Bueno, así que entonces entramos a contarles un poco de qué se trata el método de RPG. Es un método propioceptivo de inhibición que está basado en la utilización del reflejo miotático inverso
y en la puesta en tensión de los músculos antigravitatorios. A través de un proceso específico de evaluación, diagnóstico y tratamiento, busca corregir la postura estática para mantener y mejorar la dinámica del individuo. Cuando Philippe Souchard en el año 81 publicó su primer libro del campo cerrado en Francia, destacaba como que había habido un gran desarrollo de todas las terapias que se vinculaban al movimiento. Y entonces él jerarquizó esa importancia de toda la postura estática como base del movimiento. Si no hay una buena estática, no puede haber un buen movimiento. Y a su vez es un método innovador, porque dentro de las terapias manuales se introduce el concepto de globalidad. Y el concepto de globalidad, así como los principios que vamos a ver de individualidad y causalidad, son los conceptos básicos de RPG, que tienen la coherencia de estar presentes en la evaluación y en el tratamiento. Muchas veces podemos evaluar globalmente, pero tratar analíticamente. Creemos que el gran aporte del RPG es esa coherencia en el entender, cómo entender el sistema musculoesquelético y la funcionalidad del sistema musculoesquelético, tanto en lo individual, en lo causal y en lo global, desde la evaluación hasta el tratamiento. Se destaca la selectividad de la musculatura estática, entonces, que está organizada en cadenas miofaciales y que forman parte de un sistema integrado de coordinación neuromotriz, llamado SICONEM, por sus siglas, que está encargado de asegurar las funciones primordiales del individuo. En este párrafo como que se resume muchísimo justamente parte de lo que es la filosofía del método RPG. Por un lado, la selectividad de la musculatura estática, a diferencia de, o sea, no es versus, sino es destacando su existencia paralelamente a la musculatura dinámica. La importancia es que la musculatura estática va a tener diferentes formas de funcionamiento que la musculatura dinámica. Entre otras, su forma de enfermar, como decimos, es yendo a la hipertonía, es acortándose, no es dándole más fuerza que lo vamos a resolver. A su vez, eso se organiza en cadenas miofaciales, que, bueno, el método se identifica mucho con este concepto de las cadenas miofaciales, pero la parte anatómica de las cadenas miofaciales, o sea, la lista de músculos que la integran, es una parte de un sistema mucho más complejo que está integrado por elementos del sistema nervioso, por elementos, bueno, lo miofacial obviamente, y la coordinación a nivel del cerebro de todo ese movimiento, ya sea en el mantenimiento de una postura estática o en la generación de movimientos para asegurar, el otro punto, las funciones primordiales del individuo. Ese es otro eje fundamental en entender a dónde se dirige RPG, ya que las funciones, que las principales son estas: respiración, alimentación y posición erguida, deben estar aseguradas y mantenidas con una, a bajo costo, vamos a decir, con una economía en la fuerza y en el mantenimiento para la supervivencia del individuo. Entonces, todo el sistema está creado y armado para poder mantener esas funciones, y cuanto más importancia tiene la función, más músculos y más estructura vamos a tener defendiéndola. Entonces, por eso es que es más común, bueno, en la respiración, por ejemplo, es más común tener un tórax insuflado porque queremos respirar y respirar, y el aire, la salida del aire es un proceso pasivo. En cambio, para la inspiración tenemos muchísimos músculos que la aseguran. En la alimentación se refiere a las cadenas o a los gestos que son antigravitarios para llevar la mano a la boca, y por eso está vinculada a la parte más de miembros superiores y de hombros. Y la posición erguida, sin duda, es algo
es fundamental, implica no solo estar de pie, sino también la locomoción, moverse, y eso está vinculado a la cadena posterior básicamente, pero a la cadena anterior como suspensoria de todas las estructuras anteriores del cuerpo. O sea que las funciones son las que van a regular las necesidades de tener músculos para que las cumplan, entonces no es al revés, sino que la función hace a la forma y a la estructura. A su vez, alteraciones de la estructura van a alterar la función. Para eso tenemos algunos mecanismos que se organizan en el cuerpo cuando hay una alteración. O sea, suceden, ¿no? Entonces, un factor común de las alteraciones posturales, como decíamos, es la hipertonía, rigidez y retracciones de la musculatura estática. En esto incluimos también al tejido conjuntivo como retracción. También las alteraciones comparten como causa o consecuencia entonces, a raíz de esa hipertonía, rigidez y retracciones, la coaptación y la rotación a nivel articular. Primero se coapta y después rotan los músculos para, debido a la sobrecarga que sufren. Y cuando eso ya no es suficiente, hay un desplazamiento de los segmentos corporales para mantener, ya ven que acá, a pesar del desplazamiento que vemos tanto en el individuo como en un dibujo esquemático, la idea es mantener el centro de gravedad dentro del apoyo, y vemos cómo el equilibrio se termina manteniendo igual. Pero eso se hace a costa de coaptación, rotaciones y desplazamientos que generan zonas de tensiones y sobrecargas biomecánicas. Esos desequilibrios los dividimos en anteriores y en posteriores. De ahí también nace toda la parte de evaluación y tratamiento de los responsables cuando identificamos un comportamiento alterado, ya sea morfológico o que genera un síntoma. El otro concepto muy importante es el de debilidad muscular relativa. Hoy les decía, en cuanto a esto, que no se trata de dar fuerza al músculo que aparentemente está más débil porque el otro llevó para su lado el segmento, sino de quitarle fuerza al que está haciendo un exceso de tensión. Entonces, en otra época hablábamos de músculos vencedores y vencidos. En este dibujo yo creo que se esquematiza y se muestra muy bien esa idea de que los dos están haciendo fuerza. Entonces, si yo no quiero echar más leña al fuego, lo que tengo que hacer es quitarle fuerza o flexibilizar al músculo que está retraído o al músculo que está hipertónico. Entonces se hablaba de músculos vencedores y vencidos, pero el concepto se cambió ahora por el de tensión ofensiva y tensión defensiva, en esa idea de que hay mucha tensión en ese sistema y no es la idea darle más fuerza, sino disminuir la carga ofensiva. Decíamos también que para mantener las funciones primordiales, el organismo cuenta con una serie de mecanismos de defensa que van a estar desencadenándose cuando hay un conflicto. El síntoma que estamos encontrando en un paciente lo interpretamos como la expresión de un conflicto a nivel del sistema neuromusculoesquelético. Entonces, ese conflicto va a generar, como veíamos, zonas de sobrecarga, va a generar compensaciones, y ahí está el concepto de cadena lesional. La lesión provoca compensaciones a través de los mecanismos de defensa, que pueden ser, como veíamos, la coaptación, las rotaciones, o el desplazamiento de masas, el desplazamiento de un segmento en relación a otro, para mantener el equilibrio y la función, pero no deja de tener un conflicto nuevo en esa cadena lesional que se van sumando, porque una compensación genera un nuevo estado en que puede necesitar defenderse nuevamente y generar otra alteración, y en definitiva en
en algún momento vamos a tener el síntoma. Todo ese proceso trata de no llegar al síntoma, trata de que el organismo, el individuo funcione, pero con el mínimo esfuerzo y sin dolor o sin síntomas. Pero bueno, llega un momento que se desborda. Y eso puede estar dado en el tiempo, o sea, puede ser un proceso largo esto, o más corto, o sea, variable, y en el espacio en el sentido de que podemos tener una lesión en el pie y terminar con un síntoma en un dolor cervical, o podemos tener una alteración más cercana al dolor o lejana en el cuerpo. Este es otro esquema que se utiliza para demostrar un poco lo que veníamos diciendo, que son 3 huesos y los músculos que se insertan en ellos. Estos 3 huesos, en una situación normal, están cada uno en su sitio y los músculos están equilibrando sus tensiones. En una situación de tensión o de desequilibrio patológica, vamos a encontrar que hay un músculo, por ejemplo, en este caso sería este, que presenta retracción, acortamiento. Y los demás músculos van a estar, algunos en tensión defensiva, otros van a estar acortados directamente, y otros van a estar como manteniendo la alteración, en el sentido de que de alguna forma terminan también metiéndose en el lío, ¿no? Como que quedan estirados, pero no son los principales defensivos. Y además estas flechitas indican la coaptación en los diferentes niveles de acercamiento a nivel de articulaciones, y tiene que ver también con ese desplazamiento en rotación que muchas veces sucede. Cuando entramos ya a nivel de patología articular, vamos a ver que ese esquema termina acercando más, o sea, en esas retracciones y en esa coaptación encontramos todavía más intensidad, y entonces tenemos un hueso ya haciendo un conflicto más directo con el hueso vecino, y tenemos desplazamiento de huesos más importantes. Entonces vamos a ver que además de la coaptación en la patología articular, encontramos desviación del eje articular, desviación de los huesos, limitación del movimiento, bloqueo del movimiento y dolor. Es por eso entonces que en patología articular tenemos que pensar en un modelo tridimensional que abarca las alteraciones y los desplazamientos en los distintos planos. En el caso de la columna cervical y de toda la columna, tenemos que pensar en que una vértebra puede estar en relación a la siguiente en flexión, en extensión, puede estar inclinada y puede estar rotada en relación a las vértebras vecinas, o un conjunto de vértebras en relación al resto. Entonces vamos a distinguir la posibilidad de 2 tipos de secuencias dentro de lo que hablamos de cadena lesional. Puede haber una alteración macro que se refiere, por ejemplo, a una mala postura cualquiera, sin dolor en un principio, que por generar aquella sobrecarga biomecánica que vimos con el desplazamiento de los segmentos, va a generar en algún momento una alteración micro le llamamos a esa alteración articular. Y esa alteración articular, al desplazar los huesos, ese desequilibrio va a terminar agregando otra desviación, otra alteración macro nueva. El otro mecanismo sería que a través de una lesión articular primaria se genera una alteración en un segmento, por movimiento antálgico, por defensa del dolor, y eso termina generando una nueva situación que puede desencadenar otras alteraciones micro a nivel articular. Estos 2 mecanismos, si bien existen los dos, el que más predomina es el primero, el que ante una alteración macro, que tengo un desplazamiento postural del cuello, por ejemplo, en el caso que estamos viendo, con una compensación en la posición de la cabeza, que genera alteraciones de pronto en la parte del raquis cervical superior, terminamos teniendo
un conflicto en la zona alta del cuello, y eso a su vez, de pronto, para escapar de eso, hacemos una compensación con el tronco hacia atrás, por ejemplo. Bueno, también vamos a ver que cuando queramos hacer la corrección de eso, en el 90% de los casos se va a agravar el síntoma. Eso puede pasar por, si nosotros ponemos tensión en este sistema, puede pasar que esto más ¿cómo se dice? Se choque, ¿no? Entonces se coapte más esa zona, se atornille también le decimos. Entonces el primer gesto del tratamiento va a ser la decoaptación. Antes de corregir las otras alteraciones de inclinación, rotación, flexoextensión, vamos a tener que decoaptar para no generar ese mecanismo de empeorar el síntoma que queremos agravar, que queremos corregir. Ay, no puedo sacarle eso de acá, no veo abajo. Bueno, en el 10% de los casos se alivia el síntoma. Eso también nos habla a veces de que el comportamiento que estamos viendo como con un paciente que tiene un síntoma de dolor, puede estar escapando del síntoma. Entonces, cuando yo quiero arreglarle la morfología, agravo el síntoma, o puede ser que la alteración en realidad está está empeorando el síntoma, entonces el poder corregirlo lo alivia. Pero este es el 10% nada más. En general, lo que sucede es que el paciente con una alteración está escapando de un síntoma, y querer agravarlo, corregirlo lo agrava en la mayoría de los casos, y por eso es tan importante antes de la corrección hacer la decoaptación. Bueno, entramos entonces en la evaluación en RPG. Tenemos una línea, siguiendo la línea del razonamiento clínico, que vamos a determinar con la evaluación. Vamos a buscar los desequilibrios musculares que van a estar en el cuerpo. La normalidad es el desequilibrio, no, es la nueva normalidad. Hay más posibilidades de un desequilibrio que de una postura normal. En general consideramos la postura normal como un patrón al cual es ideal acercarse, o la mala postura cuánto se aleja de ese patrón, pero no hay no es lo normal, no es lo común de encontrar. Bueno, entonces tenemos para la evaluación tenemos unos distintos cuadros que utilizamos como guía y que esquematizan un poquito la situación que podemos encontrar del paciente. El primer cuadro se llama las 6 zonas, que lo van a ver con Luana más detenidamente, donde se hace un análisis segmentario, independientemente de un segmento al otro, ver en qué comportamientos lo encontramos, ver qué desequilibrio tiene, si es anterior o posterior, y cuáles son los músculos ofensivos y defensivos que están involucrados en ese desequilibrio. Eso nos va a dar, en líneas generales, un patrón postural de la persona, que puede ser un patrón predominantemente anterior o predominantemente posterior, o mixto, que es lo más común. Después tenemos, en el caso que estamos analizando ahora, el dolor cervical, tenemos un cuadro específico llamado cuadro de cervicales, que también lo van a ver con Luana, que es donde detectamos si hay o no participación del raquis cervical superior o del raquis cervical inferior en la alteración del comportamiento que presenta el paciente. Luego está el cuadro de elección de posturas, que es un cuadro más complejo, en el sentido de que empieza a abarcar diferentes niveles. Es intersegmentario en el sentido de que va a buscar la globalidad en el comportamiento. Cuando queremos hacer una leve corrección, una corrección manual del comportamiento alterado o de la desviación, ¿qué pasa en el resto del organismo, en el resto de la estructura? Bueno, eso lo van a ver mejor con Luana, así que no les voy a insistir en esto, pero el cuadro de elección abarca el definir
no solo el patrón postural que surgió del cuadro de las 6 zonas, sino también en el llamado interrogatorio, en qué posición se despierta el síntoma o la mayor deformación. Si el paciente está sentado cuando está más dolorido, si le duele estar parado, o si tiene incidencia el elevar los brazos o no. Esos son, ya van a ver las diferentes posiciones en las cuales se evalúa el paciente en el cuadro de elección de posturas. Finalmente, la evaluación termina en la puesta en tensión, porque, como dijimos, a veces tenemos compensaciones que van generando progresivamente diferentes situaciones de alteración. Entonces, en la puesta en tensión eliminamos las compensaciones y vemos también qué va sucediendo en el resto o en la zona que tenemos que tratar. El efecto de amplificación es específicamente para la región cervical, otra forma de generar tensión desde la periferia para provocar que nos muestre un comportamiento que a veces es complejo de determinar. Si bien ustedes lo van a ver ahora con Luana, son comportamientos que muchas veces están intrincados y que no es fácil de definir. Y bueno, a través del efecto de amplificación podemos acercarnos un poco más, que ya van a ver cómo es. Después, en la palpación de la zona, es cuando también vemos si hay cada intersegmentario, cada vértebra en este caso, en qué posición la encontramos, si hay dolor, si hay limitación al movimiento. Bueno, entonces la evaluación en definitiva es un proceso sistemático que va a permitir conocer el estado general del paciente, generar una hipótesis de causalidad y definir las líneas de abordaje. Como les decía, la causalidad es otro de los principios del RPG, y la idea de hipótesis de causalidad es como también creo que les mencioné, que uno genera a través de toda esta evaluación un camino donde empezar a corregir, y vamos a ir encontrándonos con distintos niveles de compensaciones y distintos niveles de causas y desencadenantes según vayamos recorriendo, desandando esa cadena lesional que se formó. Cuanto más antiguo es el proceso, cuanto más larga es en el tiempo la cadena lesional, nos vamos a encontrar con más cosas en ese camino. Y bueno, a través de la evaluación vamos a definir las líneas de abordaje, que es lo que decíamos como razonamiento clínico, decisiones, decidir en qué posturas, en qué insistencias, qué tiempos respiratorios, qué vamos a usar para ese paciente en ese momento. La evaluación, entonces, establece una organización morfológica, la relaciona con los síntomas, y la relación de los desequilibrios morfológicos en la incidencia de la globalidad. Finalmente, para el tratamiento, tenemos que plantearnos los objetivos de coaptar las estructuras involucradas, realinear los segmentos corporales, liberar la movilidad, recuperar el equilibrio muscular y postural, y eliminar la sintomatología. Tenemos también que definir el patrón respiratorio. Acá es muy importante saber que los bloqueos en inspiración son muy comunes y que es importante estirar los músculos inspiratorios. Tenemos distintos tiempos respiratorios que los van a ver con Luana. Después utilizamos posturas de tratamiento dependiendo de la situación, dependiendo del cuadro. A través del cuadro de elección de posturas, justamente es que vamos a definir un grupo de posturas que llamamos en apertura o en cierre, y dentro de esos dos grupos hay diferentes posturas que tendremos que elegir según consideraciones del proceso ese de evaluación a través del cuadro de elección. Luego vamos a instrumentar un trabajo activo que se refiere a contracciones isométricas en posición excéntrica. En realidad la finalidad sería hacer una contracción excéntrica, pero no en todos los casos es posible. Entonces se hacen contracciones isométricas en posición cada vez más excéntrica. Eso genera el desencadenamiento del reflejo miotático inverso, genera la inhibición del tono muscular y la flexibilización.
A su vez, mediante la contracción isométrica ponemos en tensión el tejido conjuntivo, y eso también está buscando en una tensión sumada al trabajo en la postura de tensión, de puesta en tensión a través del tiempo, manteniendo durante la sesión, genera el efecto de fluencia en nivel del tejido conjuntivo, que también es parte de la flexibilidad que queremos lograr. Y bueno, finalmente decir que en los cuadros articulares, si bien hablamos de globalidad no es tratar todo a la vez, ni todo al mismo tiempo de entrada, sino que en un cuadro articular lo que tenemos que hacer es primero hacer la corrección de la zona que vamos a tratar, como vimos también, con mucha decoaptación, con los distintos planos que nos muestre la evaluación, y progresivamente ir incorporando segmentos adyacentes hasta ir alejándonos para incorporar la globalidad creciente, llegando a la finalidad de la postura completa, pero en los casos articulares básicamente eso se torna imprescindible, que no sea una tensión inicial muy, muy importante. Bueno, yo ahora sigue Luana, que les va a hablar de la parte más práctica, y luego va a hablar María José Lourenco de la parte de integración de las correcciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar, gracias a AFU por la invitación. Y vamos a continuar un poco hablando sobre el cuadro de las 6 zonas. Este cuadro nos ayuda a simplificar y de alguna forma esquematizar la evaluación de un paciente. Cuando tenemos un paciente con tantas cadenas lesionales, con tanta estructura armada en esa función, lo que tenemos que hacer es tratar de simplificar sus alteraciones en un cuadro. Como observan, tenemos para marcar columnas anteriores y posteriores refiriéndonos a las cadenas musculares. Bien, entonces tenemos en la zona de la primera parte del cuadro, la 1, sería la zona de la cabeza y del cuello. Después viene la región dorsal, la región lumbar, que se divide en dos, diafragmática y lumbar baja, la región de la pelvis, de la rodilla, de los pies, aquí observamos el retro y el antepié, y por último volcamos los resultados de ese cuadro. Bien, para hacer la evaluación necesitamos que el paciente esté en una posición determinada. Esto se estipula para evaluar... ¿Lo hiciste yo? ¿No tenés frío? Nosotros evaluamos tanto en una sesión como en la otra, necesitamos estipular para que siempre veamos al paciente de la misma forma. Entonces, ponerlo al paciente en bipedestación, con los pies a 30 grados, que cuando tenemos una presencia de un valgo que no permite juntar los pies, tomamos como referencia las rodillas. Se le pide al paciente que se pare de la forma más natural posible, y tiene que estar ubicado en el espacio del consultorio, de una forma que podamos verlo tanto de frente como de perfil y de espalda. Bien, vamos a analizar cada una de las zonas. La primera zona dijimos que es la región de la cabeza. En esta zona vamos a observar el eje corporal. Si está por delante del eje o por detrás del eje, vamos a estar en presencia de una antepulsión o de una retropulsión de cabeza. También se mide cuánto está para adelante, cuánto está para atrás. Vemos también la curva de las cervicales, si está aumentada o disminuida, y también observamos la mirada usando referencia la oreja y la nariz. Entonces, en esta línea nos indica que el paciente está con una mirada horizontal. Puede que esté con una mirada más elevada o más descendida. Acá tenemos un ejemplo, o en realidad dos ejemplos, donde esta paciente tiene una proyección anterior clara de la cabeza con
una incidencia de la musculatura anterior, y en esta imagen vemos que la paciente tiene una tendencia más vertical, ¿bien? En ambas se observa en la zona del cuello una rectificación, y en este caso podemos decir que tiene una cifosis alta. Bien, en la zona 2, que es la región dorsal, observamos, este cuadro simplifica bastante lo que estamos viendo en la paciente de la izquierda, con una rectificación dorsal bien clara, sucedida por una activación de los músculos espinales. En la imagen de la derecha vemos que esta paciente tiene una hipercifosis, ¿bien? Un aumento de la curva de la región dorsal provocada por un aumento de la tensión de la musculatura anterior. Estos datos los vamos a ir volcando en el cuadro de las 6 zonas que vimos al inicio, marcando si es el comportamiento anterior o posterior. En la región 3, que es la región lumbar, observamos. Tenemos, si recuerdan el cuadro, lo podíamos dividir en 2 partes, alta y baja. En esta paciente de la izquierda se observa claramente una hiperlordosis, y en el paciente de la derecha está tendiendo a la rectificación. La zona 4 pertenece a la zona de la pelvis. La primera imagen vemos una alineación. Quiero resaltar que en este momento, cuando vamos a evaluar la pelvis, lo que usamos son 2 reperes óseos, la cresta ilíaca antero-superior y la espina ilíaca antero-superior y la espina ilíaca posterior-inferior de la pelvis. El paciente también se ubica bien a nivel de la pelvis, lo más horizontal posible, y con nuestros dedos vamos a marcar cuál es la espina antero-superior y la posterior-inferior, y ahí vemos si la parte anterior está más elevada o más descendida, o está igual. En el caso de que esté igual, vamos a tener una pelvis neutra. En el caso de que la espina ilíaca anterosuperior esté más disminuida, está más baja que la posterior, estaremos ante una pelvis en anteversión. Y si es el efecto contrario, o sea que la espina ilíaca postero inferior está más baja que la anterior, queda un entrevero de palabras, pero la imagen es bien clara, estamos con una retroversión de pelvis. Estas son vistas de frente y observamos las rodillas. En la zona 1 hasta la 4, la observación era de desequilibrios anteroposteriores. A partir de la zona 5 podemos ver no solo los equilibrios anteroposteriores, sino también las rotaciones. El primer caso de esta paciente de la izquierda, vemos miembros inferiores perfectamente alineados, bien, donde las rodillas entran en contacto y los tobillos también. En la paciente del medio podemos observar que sus rodillas entran en contacto y sus pies no. Acá era la salvedad que les hacía en la postura de evaluación del paciente, cuando su valgo es importante y no deja juntar los tobillos. Entonces la referencia que usamos es la unión de las rodillas, donde se le pide al paciente que se pare de tal forma que las rodillas se toquen o entren en contacto suavemente y no que se superpongan o que se choquen. Bien, en esta otra imagen de la derecha podemos observar que la paciente tiende a tener un varo de rodilla, ¿bien? Que es cuando la distancia de las rodillas está más separada que la distancia de los tobillos. Bien, en esta imagen de la izquierda, la idea de mostrarles es un genus recurvatum, que es cuando el eje de la rodilla pasa por detrás del eje de la cadera y del pie. Cada uno de estos desequilibrios va a estar dado por diferentes músculos, que cuando hacemos la evaluación general del paciente, las vamos a ir anotando en los cuadros, aquellos anterior o posterior. En el cuadro de las 6 zonas, en la columna anterior o posterior. Y en la paciente esta de la derecha,
lo que vemos es una asimetría de las piernas. Es un valgo de rodilla predominantemente a izquierda. Bueno, la idea era mostrarles un poco también los posibles comportamientos, teniendo en cuenta que cada paciente viene con sus cosas. Entonces, no necesariamente vamos a decir, esta paciente tiene un valgo que sea de las dos piernas por igual. Entonces, todo importa en la evaluación de RPG, porque después vamos a tener que insistir más, por ejemplo, en esta paciente, sobre este miembro inferior que sobre este. ¿Bien? Bueno, analizando un poco más abajo, llegamos a los pies. En los pies lo vamos a dividir en antepié y en retropié. Desde el retropié lo que observamos es el calcáneo, la posición del calcáneo, si está en un valgo o en un varo. Calcáneo valgo o calcáneo varo. También en la región del antepié observamos si hay un aumento del arco, o sea que un pie cabo, o si tiende a ser un pie plano. A veces estas características son claras y otras veces son más finas, pero a grandes rasgos, cuando trabajamos un paciente con dolor cervical, miramos todo, pero nos vamos a centrar más en los síntomas, o por lo menos en las regiones más grandes y más evidentes. Este cuadro que les estoy mostrando acá es para reforzar un poco más los datos que vamos a obtener de una evaluación cervical. En el cuadro de las 6 zonas veíamos la generalidad del paciente. Vemos la musculatura de todo el cuerpo, cómo incide y qué músculos están más en tensión y qué otros están en menos tensión. Pero en este cuadro específicamente lo que hacemos es centrarnos en la zona cervical. Entonces, en la primera fila ubicamos, volcamos el dato que obtuvimos en el cuadro de las 6 zonas. Por ejemplo, está el paciente en una antepulsión, en una retropulsión, es anterior, es posterior, la mirada está elevada, descendida. Eso lo vamos a volcar acá. Pero después vamos a observar desde otros planos para evaluar si el problema está en el raquis cervical superior o en el raquis cervical inferior. Y ahora vamos a hablar de eso. Cuando tenemos una hiperlordosis cervical, y se observan en la radiografía, que es bien evidente, esta hiperlordosis está aumentada debido a la incidencia de los músculos espinales. O sea, que en la región cervical hay un exceso de tensión de la musculatura espinal. Lo que nos va a dar es una línea de la mirada ascendida, esta disfunción está como centrada más en un problema de raquis cervical superior. Cuando hablamos de una rectificación cervical, y se observa claramente en esta radiografía, tenemos como responsables el músculo largo del cuello, el recto anterior mayor y menor de la cabeza, los supra e infraoideos. La línea de la mirada tiende a estar descendida y por lo tanto la mirada, al estar descendida, la activación es de la musculatura suboccipital. La mirada horizontal, gracias, los responsables van a ser los suboccipitales. Bien, en esta radiografía observamos una gran hipercifosis con una clarísima antepulsión de cabeza, ¿no? Entonces, lo que observo en este paciente es que tiene una antepulsión de cabeza con una mirada horizontal. Si ustedes se imaginan un poquito la continuidad de la placa, podríamos decir que el paciente no solo está con la rectificación y la antepulsión, sino la mirada compensando ese desequilibrio morfológico.
Entonces, los responsables en este caso van a ser el largo del cuello, el recto anterior mayor y menor de la cabeza, los escalenos, el ECOM y la fascia cérvico-tóraco-diafragmática. Cuando tenemos una inclinación y rotación del cuello, vamos a estar hablando y refiriéndonos al raquis cervical inferior. ¿Cómo vemos esto en un paciente? Bueno, vemos una inclinación y una rotación homolateral. Los responsables son los espinales, profundos del lado de la inclinación y la rotación, y la cabeza va a estar acompañada a la dirección del cuello. Cuando tenemos una inclinación con una rotación de la cabeza, la inclinación, este comportamiento se va a estar relacionado más que nada al raquis cervical superior, donde la cabeza se inclina hacia un lado y rota contralateralmente. El responsable es el esternocleidomastoideo, el ECOM, y el cuello acompaña a la inclinación de la cabeza. Cuando observamos a un paciente, tenemos que identificar si este problema es una inclinación con una rotación al mismo lado, o una inclinación con una rotación al otro lado, cómo está el cuello, cómo está la altura de las mastoides, y en este caso, lo que muestra la flechita es que la mastoides del lado izquierdo de esta paciente está descendida y está en una impresión de una inclinación contralateral de cabeza. Bien, también tenemos un comportamiento que es de traslación lateral de la cabeza. Acá, cuando vemos al paciente parado, lo que observamos es que todo su cuello está ido o corrido hacia un costado. Esta desviación de la cabeza sin la inclinación va a corresponderse a los escalenos, al ECOM y a los espinales profundos. En esta placa quisimos mostrarles cómo puede haber un comportamiento de la zona cervical que sea mixto, ¿bien? Como verán, en la flecha más grande, la que está arriba, estas cervicales están comportándose como una rectificación, pero las vértebras subyacentes están en una hipercifosis. Entonces, lordosis. Bueno, entonces, lo importante es siempre ver al paciente y sin esperar un comportamiento liso, llano. En realidad nosotros siempre tenemos que ir a ver qué nos muestra el paciente y pudiendo encontrar combinaciones de todo tipo y color. Bien, luego que evalúo las 6 zonas, o sea, la foto esa general del paciente, las generalidades de sus comportamientos, y me entro a pensar, a evaluar bien cómo están las cervicales, vamos a pasar a otro cuadro que nos va a dejar como un pantallazo más claro de en qué posición voy a trabajar a este paciente. Me gustaría destacar acá un detalle. Nosotros lo hacemos esto en 5 minutos, como mucho. Parece largo toda la explicación, pero después, una vez que el ojo está entrenado, que el fisioterapeuta tiene experiencia en lo que está haciendo, ya sabe lo que buscar, y esta evaluación es 5-10 minutos. En este cuadro lo que vamos a hacer es, en primer lugar, la primera columna, volcamos una impresión general. Este dato lo sacamos de la tabla del cuadro de las 6 zonas. En la segunda columna, así como lo dijo María del Carmen al comienzo, lo vamos a interrogar sobre cómo es ese dolor, en qué posición aparece. Entonces, si el paciente me dice que su dolor es peor, su dolor de cuello aparece cuando está estudiando, por ejemplo, pienso, en general la gente estudia sentada, con los brazos más cerca del cuerpo, entonces podemos decir que la zona que está afectada es el cierre de su con los brazos juntos, con los brazos separados, y cierre coxofemoral con los brazos juntos y los brazos separados. Vamos a poner que un paciente es, en este caso, su manifestación de dolor es en apertura, ¿sí?
su dolor se manifiesta cuando él está parado o acostado, estirado. Pero si nos dice, me duele al estar sentado, o es peor mi dolor al estar sentado, yo voy a decir que su problema mayor va a ser en cierre coxofemoral. La siguiente columna dice examen local de las retracciones. Acá lo que voy a hacer es centrarme más en su cuello en este caso, ¿no? Si el problema es el cuello. Entonces voy a poner que su problema, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene una antepulsión de cabeza, como los responsables son más la cuerda anterior, su comportamiento es más anterior. Y si es anterior, voy a marcarlo en la línea de apertura. ¿Bien? En la siguiente columna, la reequilibración, es el momento donde metemos mano. Ahora sí vamos a estar trabajando con el paciente y buscando llevar al paciente en las correcciones que encontramos, lo vamos a intentar corregir de la forma, en realidad lo que vamos a buscar es sacarlo al paciente de su estado y buscarlo más en la corrección de su eje y a veces un poquito más allá. ¿Qué vamos a obtener de esta evaluación, de esta reequilibración? ¿Qué pasa con su síntoma? Por ejemplo, y lo vamos a evaluar en las 4 familias de postura. Entonces, el paciente está parado, con los brazos juntos, y yo voy a llevar su cuello, si en un supuesto caso que tenga una antepulsión, lo voy a llevar a su eje. ¿Qué pasa acá con el síntoma? ¿Empeora? Y acá la comunicación con el paciente es fundamental porque nosotros, desde esa información que nos da el paciente, vamos a decir, bueno, este síntoma aumenta o con esta corrección es peor, y estos datos nos van a servir para después, al momento de tratar, tenerlos en cuenta. Cuando yo lo llevo al eje, empeora su síntoma. Entonces, esto me está diciendo que aquí hay un problema que tenemos que resolver. ¿Qué nos va a dar como resultado esta tabla? Por ejemplo, puede pasar que en la primera fila, en la apertura coxofemoral de brazos juntos, tenga más cruces o más anotaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente en esa posición necesita trabajar más. También podemos encontrar que por ahí en un cierre coxofemoral también le aparecen síntomas, no son tan importantes como en la apertura, pero entonces lo que vamos a hacer es, bueno, pienso, tengo que trabajar en apertura, que es lo peor, pero también tengo que trabajar en cierre porque es esa postura secundaria a tener en cuenta. Hablando de las posiciones de apertura coxofemoral, tenemos para trabajar cervicales, como es un cuadro sintomático, lo que hacemos es trabajar en descarga. Entonces, esta persona acá está acostada boca arriba, comenzando una postura de tratamiento y se llama de apertura coxofemoral. Nosotros la calificamos como rana al piso. Esta paciente que está parada ya está haciendo un trabajo más integrativo, que eso lo vamos a ver más adelante con la otra colega. Las posturas de cierre coxofemoral son las rana al aire, donde lo que buscamos es cerrar la cadera progresivamente. Esta postura también la utilizamos para trabajar, pero a nivel, cuando es un motivo de consulta sintomático de cuello, preferimos trabajos en descarga y por lo tanto este tipo de posturas vamos a poder usarlo también como integración. Bueno, un tratamiento consiste en no solo una evaluación, un planteo de objetivos, sino que también la puesta en tensión. Y aquí, cuando entramos a poner al paciente en una posición de trabajo, le vamos a insistir en la respiración, que cada respiración va a ser diferente según lo que tenga el paciente, ¿no? Por ejemplo, volviendo al caso de la antepulsión de cuello. Si el paciente tiene una antepulsión de cuello y yo quiero estirar esa cuerda anterior, lo que voy a hacer es pedirle que suelte el aire, que hunda el pecho y que guarde un poco las costillas. Depende cada paciente qué compensaciones haga, qué me muestre durante la sesión, qué es lo que le voy a pedir, ¿tá? Pero tener en cuenta que no le pedimos a todos lo mismo, que depende lo que nos muestre el paciente, es lo que vamos a ir ayudándonos con esa respiración. Hay 4 tiempos respiratorios, el tiempo 1, que es de la región más superior de tórax,
el tiempo 2, que es de la región costal, el tiempo 3, que es con una corrección de pubis, y el tiempo 4, que lo utilizamos más ocasionalmente, que es la parte de donde se trabaja también el perineo. La tracción axial es la base de nuestro tratamiento, es donde generamos la decoaptación articular y por lo tanto es para nosotros todo. La armonización se refiere a ir corrigiendo de a poco, progresivamente, las compensaciones y aumentando de esta forma el trabajo en globalidad. Y el trabajo isométrico y activo es lo que dijo la colega Carmen, la forma de activar el reflejo miotático inverso y por lo tanto disminuir esa tensión de esa musculatura y nos va a permitir de esa forma avanzar, progresar en la postura. Bien, una vez que terminamos un trabajo de RPG que dura aproximadamente una postura, nos puede llevar media hora, 20 minutos, a veces un poco más, dependiendo, lo que vamos a ir siempre es corrigiendo un poquito, aumentando la tensión, aliviando el síntoma. Este trabajo va a generar un cambio en el paciente. Y ese cambio, para que no sea en vano el trabajo o parte, lo que hacemos es insistir en la integración, que no es un momento menor, ¿no? La integración es todo para nuestro tratamiento también, y de eso les va a hablar la colega María José Lobrenco, que ahora viene para acá. Bueno, la dejo con ella. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Lo mío es cortito. Bien. ¿Cómo avanza acá, Luana? Con la flecha. Bueno, ¿por qué tenemos que hacer integración después de haber tratado a mi paciente desde el RPG? Clásicamente se ha dado más importancia siempre a la biomecánica de la estructura. El abordaje tenía como objetivo optimizar el sistema de palancas, pero con el avance del conocimiento y de las neurociencias, empieza a surgir un nuevo paradigma, sobre todo en relación al dolor crónico, que propone una reeducación cerebral. Es optimizar la computadora central que gestiona nuestra conciencia. Los mecanismos automáticos de adaptación y defensa que ya nombró Carmen frente al dolor, o sea, serían las compensaciones que ese paciente hace para escapar del dolor o para aliviarse, determinan que se grabe como correcta una información que es incorrecta. Y esta grabación se opone a la corrección. El conocimiento actual de las neurociencias tratan de explicar cómo funciona el cerebro, tanto como órgano de gestión sensitivo, como motor, emocional y bioquímico. Y la fisioterapia apunta a eso también. En relación al dolor crónico, sabemos que produce modificaciones en los mapas sensoriales y motores de la corteza cerebral, cambiando el comportamiento corporal. Y les voy a contar que se hizo un estudio. En realidad, también sabemos que el dolor crónico y las creencias afectan el proceso evaluativo cerebral. Y se hizo un estudio entre daneses y noruegos, donde comparaban la evolución de un grupo de pacientes con dolor lumbar crónico, donde los separaban en dos grupos. A un grupo lo educaban en la confianza de la resistencia de su columna y al segundo grupo lo educaban en el miedo a moverse. El resultado fue que evolucionó mejor el grupo que fue educado en la resistencia de su columna. La conclusión del trabajo fue que el dolor o el miedo al dolor lo que hace es activar esos mecanismos de defensa y que no alcanza solamente con realinear la estructura, que es lo que hacemos más en la camilla, sino que tenemos que reeducar el cerebro. Y en realidad la integración, y esto lo hablamos un poco con las chiquilinas cuando armamos la charla, es que la integración empieza desde el momento de la evaluación. Cuando paramos al paciente frente al espejo y lo estamos evaluando, ya le estamos mostrando cuáles son sus desalineaciones o qué movimientos le generan el síntoma. Y el paciente ya está recibiendo información de para dónde no puede mover y para dónde debería o cómo debería mover. Acá. Entonces, la reeducación propioceptiva
se realiza mediante la integración somatosensorial, se busca, luego de corregidas las causas estructurales del dolor, reeducar al cerebro para que éste haga uso de las correcciones, restaurando los automatismos estático-dinámicos correctos que sostienen el control postural. Sería para el paciente un reaprender a moverse con confianza y sin dolor. Bueno, propiocepción. ¿Cómo evoluciona el concepto de propiocepción con el tiempo? En 1906 ya Sherrington hablaba de la propiocepción, que era esa información que obteníamos a partir del movimiento. Después hablaba también de la interocepción, que es la información que nos llega a partir de los receptores que están dentro de nuestro cuerpo, como pueden ser las vísceras. Y hablaba también de la exterocepción, que es la información que llega desde afuera de nuestro cuerpo. Por ejemplo, de la vista, del oído, del olfato, del resto de los sentidos, de la piel. En el 2009, una enciclopedia de neurociencia habla del sentido que nos permite percibir la ubicación, el movimiento y la acción de partes del cuerpo. Abarca un complejo... No. Porque no veo toda la diapo. Ahí. No me acuerdo dónde quedé. Estas sensaciones surgen de las señales de los receptores sensoriales en el músculo, la piel y las articulaciones, y de las señales centrales relacionadas con la producción motora. La propiocepción nos permite juzgar los movimientos y posiciones de las extremidades, la fuerza, la pesadez, la rigidez y la viscosidad. Se combina con otros sentidos para localizar objetos externos en relación con el cuerpo y contribuye a la imagen corporal. Está estrechamente ligada al control del movimiento. En el 2017 se empieza a hablar de la conciencia consciente o inconsciente, del estado mecánico o espacial del sistema musculoesquelético. En definitiva, la propiocepción es la percepción que uno tiene de uno mismo. ¿Podemos influir con la fisioterapia en la percepción del paciente? Creo que sí. Pensamos que sí. De hecho, ya la fisioterapia hace un tiempo que empieza a pensar en el músculo no solo como un órgano de movimiento, sino como un órgano de percepción. De hecho, hay otros métodos que lo que buscan es cambiar, aumentar la percepción que el paciente tiene de su cuerpo y de sus movimientos para mejorar ese movimiento funcional. Entonces, la conciencia de lo que es propio me define en el quién soy y cómo soy. En función de cómo siento y cómo siento que estoy, puedo comprender el mundo que me rodea. Nos da información de entrada y de salida para adaptarme al entorno. Si el paciente no sabe lo que es estar bien, si el paciente no sabe cómo es estar mal sentado, nunca va a saber cómo es estar bien sentado, porque para él está bien sentado, pero cuando le decimos estar bien sentado es estar sobre los isquiones y los hacemos que se toquen los isquiones, es una zona que capaz nunca sintieron que estuvieron sentados ahí. ¿Se entendió? Bien. Bueno, este esquemita a mí me gusta mucho, por eso lo puse. Habla de la cantidad de receptores que tenemos por todo el cuerpo. Tenemos los fotorreceptores en la retina, que nos dan el sentido de la vista. El sistema de canales semicirculares y otolítico, que nos da el sistema vestibular. Los mecanorreceptores y receptores perceptivos que tenemos por toda nuestra piel, nuestros músculos, nuestros ligamentos, y falta el sistema estomatognático, que junto con la oclusión y la articulación temporomandibular también mandan información. Todos esos receptores mandan información a un centro, que es el cerebro, en el cual se gestiona esa información y se generan respuestas. Y esas respuestas van hacia los efectores que están por todo nuestro cuerpo. Entonces hay como un feedback entre los receptores,
el cerebro y los efectores. Y eso se retroalimenta todo el tiempo. Esa información que mandan los receptores está todo el tiempo generando contraste. Y ese contraste construye conocimiento. Entonces, el sistema necesita cambios constantes para aprender, razonar y generar sensación. Todo lo que aprendemos en la vida es por contraste. Nos enseña a regularnos, no aprendemos a mover si no sabemos lo que es estar quieto, un poco lo que ya contaba hoy con el ejemplo del estar sentado y estar mal sentado o bien sentado. Bueno, ya lo dije, muy bien. Avanzo. Bueno. No, y una cosa que no dije que es muy importante es que en el cuello, especialmente, los receptores son fundamentales porque nos ponen en relación con la fuerza de la gravedad, para poder construir nuestra orientación espacial. Además, aseguran la hegemonía, una de las hegemonías que Carmen nombró, que es la visión única y estable, nos propicia la orientación auditiva y están al servicio de los sentidos, de nuestros 5 sentidos, para explorar el mundo que nos rodea. Bueno, condiciones para una grabación. Para que ese resultado que logré en la sesión, ese poquito de movimiento o mucho de movimiento o alivio que logré con la sesión, pueda quedar grabado en el paciente. Necesitamos trabajo activo. La participación activa del paciente es muy importante. Posturas en carga de preferencia, porque son más propioceptivas, nos dan más información. ¿Voy muy rápido? El tiempo. Todo aprendizaje necesita de un tiempo. Las sesiones en RPG son más o menos de 1 hora. Los pacientes con dolor crónico a veces nos pasa que 1 hora es poco. Entre tratarlo e integrarlo nos queda corta esa hora. Necesitamos tiempo. La repetición, la noción de ensayo y error. El repetir un gesto que al inicio de la sesión era con dolor y después de la sesión está más aliviado, practicarlo, repetir. Correr la frontera, esto es, si en la evaluación el paciente podía girar hasta acá, al final de la sesión voy a intentar llegar hasta la frontera que me permitía el inicio, pero si tengo un poquito más de libertad para ir, porque ya está aliviado, voy a correr un poquito la frontera. La ganancia durante la inspiración. Esto es aprovechar a ir hacia el correr la frontera en el momento de la inspiración. Aprovechar ese momento para correr un poquito más la frontera. Bueno, acá de nuevo se habla de los principios del método, que Carmen ya nombró, la causalidad, la globalidad y la individualidad, porque en realidad, para ir a la causa del problema, del dolor o de esa morfología viciosa, tenemos que ir de a poquito siendo más globales. Y esto es lo que también Carmen decía, que globalidad no es hacer todo al mismo tiempo, es ir vinculando qué cosas están relacionadas con esa causa, y ir tratándolas, ¿tá? Y que en cada individuo puede ser diferente también. Bueno, también tenemos que ser globales para estirar músculos organizados en cadenas de coordinación neuromuscular. Tenemos que ser globales para encontrar la causa y resolver el síntoma, y tenemos que ser globales para grabar el resultado. Causas que pueden dificultar la integración. La historia de uso. Esto es, no es lo mismo integrar a un paciente que tiene dominio de su cuerpo o que percibe bien su cuerpo, como puede ser un deportista, no sé, una persona que está acostumbrada a una bailarina, sí, o una persona que, porque no necesariamente, hay gente que no hace ninguna disciplina y sin embargo manejan bien su cuerpo, que una persona que no tiene ni idea dónde tiene los isquiones. La edad, no es lo mismo integrar en un niño, que de repente podemos buscar mucha variación en la integración, que una persona que ya es añosa y es frágil y ya no capta tanto, no le llega tanta información a sus receptores.
Una alteración en el esquema corporal, pacientes nerviosos o demasiado voluntariosos, posturas en decúbito. Siempre Philippe nos dice que es mejor integrar en posturas donde estamos en contra de la gravedad porque hay mayor información y hay mayor activación muscular. En problemas crónicos, por esto que hablamos del dolor, del dolor crónico que va cambiando el mapa sensorial y motor, entonces tenemos que tomarnos más tiempo con esos pacientes que ya tienen modificaciones en sus mapas para poder integrar los resultados. Resultados espectaculares, persistencia de la causa o persistencia del dolor, y tratamiento de zonas que no son nobles o poco especializadas, como podría ser una zona dorsal, porque no la vemos, porque tenemos poca sensación de los movimientos, sobre todo en una dorsal rectificada y rígida, como que no podemos disociar mucho. Bien. La progresividad. Podemos empezar mostrándole el gesto que queremos integrar al paciente frente al espejo. Podemos ir con la mano del paciente, pedir que se toque el cuello y que intente hacer el movimiento. Podemos asistir nosotros con nuestra mano el movimiento en el paciente. Podemos pedir que lo haga sin levantar el hombro o sin apretar la mandíbula. Podemos pedirle que lo haga a alta velocidad y podemos pedirle que lo haga con ojos cerrados. La idea es que cada vez sea un poquito más global el gesto, que cada vez sea más complejo y que él logre, a pesar de que cada vez sea más complejo, lo pueda lograr. Todo el tiempo le estoy interrogando al paciente sobre la sensación que tiene de ese movimiento. Si va cómodo, si le duele cuando llega al extremo del movimiento, si siente que le frena algo, dónde le frena, si el freno es la boca, si el freno es el hombro, si el freno o no, si no tiene freno, porque la única forma de grabar es que él también asocie con una sensación, y que pueda manejar esa sensación. Los ejercicios personales. Por ejemplo, el paciente que viene con un dolor cervical, se levanta de la camilla después que lo tratamos y hace los movimientos del cuello y está bien, no le duele, tiene el movimiento libre, con buen rango, pero que cuando va al gimnasio a hacer aparatos, en algún ejercicio de brazos, te cuenta que le duele el cuello. Entonces ahí, bueno, preguntarle al paciente, bueno, a ver, contame cómo es la postura que estás en la que estás en el aparato, ¿sentís que haces la fuerza con el cuello? ¿Dónde sentís que haces la fuerza? Bueno, corregir ese ejercicio personal para adaptarlo a lo que tratamos de trabajar en la consulta. Gestos profesionales. Por ejemplo, un odontólogo que está acostumbrado a trabajar con los brazos arriba, porque el odontólogo trabaja acá. Entonces, viene con dolor de cuello y lo tratamos, soltamos todo lo que limita para mantener el cuello y los brazos arriba, pero después él no corrige en su gesto cotidiano. Entonces ahí también, bueno, a ver, ¿cómo estás haciendo? ¿Estás trabajando con los hombros pegados a las orejas o estás pensando en la correcta postura cuando estás trabajando? Eso, llevarlo al ámbito profesional para que él haga las correcciones también en su lugar de trabajo. Una persona también que trabaja con una computadora. Si nosotros trabajamos en el consultorio para liberar un dolor o un cuello, un movimiento, pero después, que por ejemplo está acá, pero después el paciente va a trabajar y su computadora está baja, esa postura viciosa va a volver, porque hay un estímulo que es la computadora que lo está llevando a esa posición que estamos tratando de corregir. Entonces, también, bueno, lo corregimos en su lugar de trabajo, fíjate si la computadora no está muy baja, si no tenés que ponerte el mouse más cerca, si la silla no te queda baja, que él haga esas adaptaciones también en su lugar de trabajo, para que cada cosa que haga en su vida diaria refuerce esa integración que queremos hacer al final del tratamiento. ¿No dije, me faltó nada? No. Bueno, la posición. Ya un poco lo que ya conté. Trabajarlo integrando de pie, trabajar integrando sentado, se hace mucho la integración en las escoliosis sentado.
teniendo en cuenta la postura en la que lo traté y teniendo en cuenta la profesión del paciente. Aprendizaje. Decía Ramón y Cajal, para desarrollar varias destrezas y habilidades se necesita mucha práctica física y mental. El aprendizaje ocurre solo cuando el paciente es un participante activo del proceso, involucrando sus emociones. Y M.H. Erickson describe 4 etapas en el aprendizaje, por las cuales pasa nuestro paciente en ese momento. La primera etapa es la del inconsciente incapaz. Vamos a poner el ejemplo del paciente oficinista, que viene con un dolor en el cuello y no logra o le duele cuando tiene que hacer la extensión cervical. Y nosotros lo tratamos y al final del tratamiento le pedimos que haga el movimiento, ¿tá? Y no lo puede hacer, pero tiene la libertad para hacerlo, porque lo tratamos y soltó. Soltó, ese cuello está más libre, pero él no logra hacerlo. Entonces ahí el paciente es un inconsciente incapaz. Nuestro objetivo, el paciente tiene grabado su patrón incorrecto de movimiento y es lo único que sabe usar luego de la sesión. El paciente vino así, nosotros lo tratamos, y cuando lo sentamos en la camilla queda así. Por más que puede ir acá, pero como su postura viciosa y la que conoce es esta, él, a no ser que le digan ponete de otra manera, él se va a poner así. Algunos se ponen así igual, no son todos. Algunos. Entonces, mi objetivo de tratamiento va a ser que entienda, que visualice y que despierte su consciente. Yo le muestro ahí, le digo, ¿vos te das cuenta cómo tenés la cabeza? Si pensás en tu cabeza en relación a tu dorsal, ¿está más adelantada? ¿Está en la misma línea? O sea, trato de que despierte su consciente. Trato de despertar su sistema propioceptivo, a ver cómo le está informando la posición de su cabeza. La segunda etapa sería la de consciente incapaz. El paciente entendió lo que yo le cuento, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, le digo, bueno, ahora intentá mirar algo que está arriba usando tu cuello. Y le explico, intentá mirar para arriba, y el paciente hace esto. Vos le decís, mirá para arriba, usando tu cuello. Y el paciente por ahí te hace así, con los ojos, ¿no? No mueve el cuello. Pero para él, miró para arriba, o sea que cumplió la función de llegar arriba. Entonces ahí vos le decís, bueno, ahora mirá para arriba, pero imagínate que cuando vas a mirar para arriba vas a llevar tu mentón hacia el techo. ¿Tá? Le explico eso, y si quiero ponerle más globalidad, le puedo decir, bueno, mirá para arriba, pensando en el cuello, y tratar de no llevar los hombros para arriba, porque de repente yo vi que el paciente hacía así. ¿Tá? Entonces cada vez le voy como despertando más la conciencia de lo que está haciendo para que lo pueda corregir. Entonces, el paciente lo entiende, pero no sabe hacerlo. Mi objetivo es buscar estrategias motoras para conseguir lo deseado. Y ahí puedo usar mi mano. Puedo ir, poner la mano en el cuello del paciente y ayudarlo, asistirlo a que lo realice. ¿Tá? Bien, siguiente etapa. Ya estoy terminando. La etapa del consciente capaz. El paciente es capaz de hacer el nuevo gesto motor, encontró su estrategia para organizar el nuevo gesto correctamente, pero solo mientras lo piensa. Eso pasa mucho. ¿Qué te dice el paciente? Lo tengo que pensar, sí, porque no lo ha automatizado, todavía lo tiene que pensar mucho. Entonces le decimos al paciente, cuando vos estés trabajando y sientas que estás mirando así la pantalla, o que estás así cuando estás en el consultorio odontológico, vos tenés que pensar en la correcta postura y tratar de corregirte, porque en la medida que lo practiques, eso se va a ir automatizando, pero por ahora tenés que pensarlo. Y ahí es donde entramos en la fase del automatismo, que es la del inconsciente capaz. El paciente usa su estrategia de manera inconsciente. Bien, bueno, creo que no tengo nada más para decir, nada más. Bueno, y ahora le vamos a mostrar un videíto, que Luana me tenés que ayudar porque no sé si activo bien el audio, donde todos los fisioterapeutas que trabajamos con pacientes con dolor,
Queremos que el paciente salga del consultorio y se vaya con toda la movilidad y toda la propiocepción que nos muestran estas bailarinas. A ver si se ve. Bueno, espero que hayan podido escuchar. Vamos a ver ahí. De compartir, ¿no? Sí. No sé cómo se hace. Bien, un poco de este video que nos quedamos con ganas de que se viera completo, es también mostrar la función de las cervicales representadas en cada bailarina y cómo en sí la bailarina tiene su percepción altísima y puede moverse y puede coordinar ella con su cuerpo, con sus pies, como el grupo, ¿no? Como, o sea, la coordinación de todo el cuello en la máxima expresión como ideal para nosotros. Nada, ¿querés hacer una puesta a punto? ¿Algún resumen? Creo que sí, ya. más que... En realidad estaríamos abiertos a alguna pregunta, si quieren hacer. El que quiera participar y hablar, pues puede activar su micrófono. Un montón de conceptos nuevos para muchos. Sí, esa es la dificultad un poco de resumir sin ser demasiado esquemático, pero a la vez no prolongar demasiado la charla. Claro. Igual vemos que hay bastantes colegas RPGistas también en la audiencia. Así que bienvenidos a todos. Bueno, estoy viendo acá en el chat, a ver qué dicen. Felicitaciones, muy buena exposición. Felicitaciones. Gracias, chicas, excelente, todo muy agradecidos. Corazoncitos. Ninguna pregunta, ninguna experiencia, los otros colegas RPGistas que quieran compartir algo. Yo creo que también está bueno que se queden con la idea de que cuando venga un paciente con un dolor de cuello, no nos limitemos a ver el cuello, porque además del cuello hay una historia global de ese paciente que va a estar incidiendo en ese dolor. No solo el síntoma en sí, sino también cómo se para, cómo vive ese dolor, cómo lo interpreta, qué capacidad tiene de darse cuenta de las posiciones, ¿no? Nosotros le decimos medio a modo de repetición, en general, tenés que sentarte bien, tenés que hacer las cosas sin obligar al cuerpo, pero entiende que es eso, ¿sabe? Llegar a su percepción y poder modificarlo, ese trabajo es responsabilidad de todo fisioterapeuta, no solo del RPGista, ¿no? Y nada, nosotros como que la idea de que se queden con el concepto de que un cuello no es solo un cuello, para nosotros es muy importante, ¿verdad? Y bueno, el otro concepto también de que no siempre hay que tonificar y dar fuerza a los músculos que aparentemente, por ejemplo, en una antepulsión de cabeza estarían fallando los músculos de la nuca y no es así. Hay que buscar las tensiones que hay en la zona y determinar qué músculos necesitan una flexibilización y qué tejidos hay que aflojar en realidad esas tensiones. Y también es importante el concepto último que dijo María José, que bueno, llevarlo también a su actividad de vida diaria, ¿no? No solamente hacer el tratamiento en el consultorio o decirle, bueno, hay que corregir acá, hay que corregir allá, sino bueno, ver cuál es
su trabajo, cuál es la postura que tiene en su trabajo y corregirlo a partir de ahí también, para que tome conciencia de lo aprendido o de lo trabajado en el consultorio. Sí, porque si no, el paciente le parece que es algo que aprendió en el consultorio y que lo repite en el consultorio. Y no, la idea es que sea algo que trabajamos en la camilla, que trabajamos frente al espejo en el consultorio, pero que después eso lo trasladamos a la vida diaria, ya sea en su oficio, en su casa. Cuanto más veces repita la corrección, cuanto más veces piense en ese movimiento que tiene limitado o con dolor, más fácil o más rápido va a automatizarlo. Más rápido va a pasar por todas esas fases que contamos. Claro. Bueno, por ahora ninguna pregunta, muchas felicitaciones. Una cosa más. Angelina. Sí. No, que es la parte más difícil para nosotras, para los que trabajamos en reeducación postural global. Es la parte que lleva más tiempo. Es como, bueno, no siempre, ¿no? Pero en general el paciente que tiene dolor, sobre todo con dolor crónico, el paciente se va mucho mejor de la sesión, pero vuelve más o menos igual. Y es porque le cuesta integrar, muchas veces, ¿no? Porque la causa ya no está, el espacio se generó, la tensión disminuyó, se flexibilizaron los tejidos, pero él sigue con esos vicios posturales que fueron generados para o escaparse del dolor o encontrar confort para poder cumplir con la función. Entonces, es súper importante corregir eso, mostrárselo al paciente y que él lo pueda integrar, que lo pueda automatizar. Nada más, eso. Acá tenemos una Justamente pregunta. hay una pregunta acá. Sí, de Paz, ¿es esa que tú decís? ¿La de Paz? Sí. ¿Querés leerla? Exacto. Paz dice, 2 veces me pasó que tuve un paciente y después de la primera sesión, dentro de las 48 horas, aparecieron molestias. Yo creo que me exigí por demás en la primera sesión, no sé qué piensan. Bueno, no sé qué no sé si es colega arpejista, es arpejista, sí me. Bueno, bienvenida, Paz. Bueno, pienso a primera vista que lo que puede haber faltado es lo que hablamos de la decooptación antes de corregir. O sea, cuando podemos hacer una decooptación suave y progresiva, sin instalar todavía la globalidad y antes de empezar a corregir los planos que están alterados en cuanto a las rotaciones y a las inclinaciones. Pienso que puede haber faltado eso, que quedó, como decíamos, atornillado, le llamamos cuando uno estiro, pero demasiado, y no llego a decoaptar, sino que llego a empeorar la situación que hay en la columna. También puede pasar que en la misma sesión genere un efecto inflamatorio que también se traduce en un aumento de dolor. Es algo que puede suceder. Sí, sobre todo en los pacientes crónicos, que tienen además mucha defensa, que uno a veces los toca y están esperando que hagas algo que le va a doler, entonces todo eso hay que hacer un proceso de que vaya sintiendo la mano paulatinamente, sintiendo la manualidad y lo termine aceptando, ¿no? Antes también de poder pretender hacer correcciones más de fondo. ¿Con qué frecuencia son las sesiones de terapia de RPG? ¿De acuerdo al paciente o ahí se hace ya estipulado, bueno, cada día por medio, una vez por semana, o es de acuerdo a la evaluación del paciente? En general, las sesiones se realizan una vez por semana porque después de darle una intención al cuerpo del paciente, necesitamos un tiempo de acomodación, de proceso del cuerpo natural. Entonces, lo que se sugiere es una vez por semana. Hay algunas excepciones, en algún paciente, por ejemplo, una escoliosis que está con un riser pequeño, que está en crecimiento, que tiene riesgo a modificar mucho el eje, en fin, podemos hacer más seguido, pero 2 veces por semana. Yo por lo menos no tengo experiencia de trabajar más de 2 veces por semana, no sé si las colegas tienen. O en algún caso sintomático muy, muy agudo, que no puedes hacer mucha cosa en la primera sesión,
tal vez lo puedo llegar a citar de vuelta esa semana, pero en general no. De hecho, cuando hay mucho dolor, está en agudo el paciente, tratamos de que tampoco tenga la sesión ahí porque se va a poder avanzar poco. ¿No? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, claro. Hay otra pregunta. Una pregunta, ¿estás viendo ahí, Carmen, tú la pregunta? ¿Otra pregunta? Sí, léela. ¿La lees tú? Sí, dicen un dolor de 2 meses de evolución muy intenso. ¿Cuál sería el encare desde la RPG? Pregunta Mercedes. Bueno, el encare es el mismo que lo que estuvimos viendo. En definitiva, lo que vamos a hacer es, primero que nada, como evaluación, ver las causas y los desencadenantes de ese dolor. Y a su vez, el tema de la intensidad, descartar si hay algún elemento que sea de alarma, ¿no? Algún signo de alarma. Pero con 2 meses de evolución, dependiendo también de la edad del paciente y de cuál fue la causa del dolor, vamos a tener instalados tal vez menos mecanismos de defensa que en un dolor de mayor antigüedad. Entonces, de última, al momento del tratamiento, vamos a encontrar, buscando el comportamiento de esa zona, vamos a encontrar la necesidad de coaptar mucho y de ir lo mismo que antes, corrigiendo paulatinamente, tanto en la zona, en lo articular, lo micro, como en los segmentos, de ir ganando en globalidad. Pero el encare es el mismo, lo que pueden variar es con qué nos encontramos y cuánto podemos avanzar en cuanto en esos dos aspectos, en la corrección y en la globalidad, en el tiempo, ¿no? Y quizás también en un paciente con un dolor muy intenso de 2 meses de evolución, haré más tratamiento en sí y menos integración. Trabajaré más para aliviarlo, para que después lo integre. Eso. Trabajo más en aliviarlo y más alivio del síntoma, menos integración. Claro, esa combinación también tiene un proceso, ¿no? En las primeras sesiones de pronto es, como dice María José, y en las últimas sesiones hay más integración o más facilidad en la integración. Eso no quiere decir que todas las sesiones tienen la misma proporción de corrección y de integración. Y el tema del alivio del dolor en las primeras sesiones es algo muy crónico. ¿Siempre con las terapias manuales o también pueden utilizar algo de electroanalgesia? ¿Entendiste la pregunta? Se cortó tu audio, Ana, no pudimos entender. ¿Podés repetirlo? Sí, la disminución del dolor en las primeras sesiones, que cuando es un dolor crónico, se hace solamente con las terapias manuales de decoaptación y demás, o también se utiliza algo de electroanalgesia. No, todo manual, todo lo que les dijimos, las maniobras son esas, de coaptar, corregir, ir ganando en globalidad, corrigiendo los desequilibrios hacia el eje o hacia las rotaciones, desarmando la inclinación, las rotaciones, todo manual. Y también, o sea, lo hacemos manual porque el método es así, pero también porque vemos resultados muy buenos haciéndolo así. No necesitamos más, no necesitamos recurrir por ahí a un ultrasonido para aliviar una musculatura, porque activando desde la globalidad, con el reflejo miotático inverso, con la progresión, acompañando al paciente, se logra un efecto, desde nuestro punto de vista, mejor en lo que es el alivio de la musculatura que un ultrasonido. Aparte que tiene un proceso integrativo, ¿no? Desde el sentir el cuerpo, desde mejorar la posición, de alejar, por ejemplo, la oreja del hombro, con la respiración. Los beneficios desde la RPG en un alivio del dolor es realmente amplio. Lo cual no quiere decir que sea todo en una sesión, ¿no? Sí. Ahí depende de muchos aspectos. Depende de lo que decíamos antes, cuán rápido podemos abordar la corrección o cuánto tenemos que ir como domesticando
al paciente y a sus músculos y a todo su sistema propioceptivo que nos deje intervenir. Y después, a su vez, la integración, cuánto él puede conocer de su cuerpo o cuánto puede o cuánto quiere. A veces se trabaja también con pacientes que vienen buscando como, bueno, el alivio y chau, ¿no? Y no están dispuestos a esa participación que requiere el integrar una corrección. Lo cual no quiere decir que el método sea para todos, porque en realidad hay pacientes, y no todos los pacientes funcionan bien con un método solo. Entonces, a nosotros nos va bien, estamos conformes, pero hay pacientes que por ahí les beneficia además un ultrasonido, un TENS, y no estamos cerradas a que si le alivia, nosotros no lo usamos, pero si el paciente le alivia un ultrasonido de un TENS, no estamos en contra de que lo use otro colega. Claro, porque nosotros logramos con el RPG el alivio. Pero sabemos que a otro paciente de repente le ayuda un TENS. O una elongación. Como decía Carmen, lo que quiere es aliviar el dolor y no está dispuesto a hacer esa conciencia corporal y corrección de la causa a través de modificar su postura. Lo que quiere es un alivio rápido y ya está. Claro, y a su vez en pacientes que tienen dolores agudos, dolores con poca instalación de mecanismos de defensa, también esos pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento más analítico. Pero bueno, creemos que con lo global abarcamos todos. Después en lo analítico de pronto te quedan afuera personas que necesitan un encare más global. Ahí Felipe hace un comentario Ana. ¿Es Ana? Bueno, Ana. En fin, que se trabaja sobre la causa del síntoma, ¿no? Que eso ya nos hace avanzar varios casilleros en lo que es el alivio del dolor. Si el problema está en la puerta que no se cierra porque tiene el topecito, ejemplo de Philippe Soullard, saquemos el topecito y cierra la puerta. O sea, busquemos el problema, la causa del problema, solucionarla para aliviar la sintomatología. Y también me parece que, como todos los fisioterapeutas tenemos, nosotros no somos solo repejistas, somos fisioterapeutas, entonces dentro de nuestro bagaje de conocimientos, aplicar otra técnica o aplicar, sumar cosas a nuestra sesión, el beneficio lo va a tener el paciente. Entonces, desde la RPG no precisamos más que nuestras manos y nuestra cabeza, pero desde la fisioterapia siempre es bienvenido algo más. Y el silencio. ¿Alguna otra intervención? Bueno, les quiero contar que tuvimos entre la plataforma de Zoom y en YouTube 54 participantes, bastantes, y muchos más imagino después que lo vean al video cuando está colgado en YouTube, siempre hay muchos más que lo ven, así que bueno, muy buena convocatoria. Bueno, buenísimo, muy contentas de la respuesta y de la participación de los colegas. Y bueno, la idea es esa, transmitir un poco lo que hacemos para también poder aportar, no todo el mundo va a salir a hacer RPG, sería buenísimo que muchos más de los que lo hacen lo hicieran, de los que estudian y se forman, pero como decíamos, respetamos los distintos encares, y bueno, sabemos que con esto podemos aportar, pero muchas veces también podemos aportar visiones, que fue lo que tratamos de hacer hoy, como de que, bueno, cuando tengan que atender un paciente con una higiene de columna, que puedan evaluarlo, que puedan saber qué mirar, el orden, que puedan entender que no siempre hay que, bueno, eso yo creo que es un concepto que se sabe, que no siempre hay que fortalecer, sino que es importante el estiramiento, pero a veces en la práctica nos olvidamos de eso y terminamos como jerarquizando más la tonificación que el estiramiento. Y bueno, una mirada un poco complementaria a lo que ustedes puedan hacer cuando no trabajan con RPG, que les ayude a pensar el paciente en forma más global.
Agradecemos una vez más a AFU por la invitación, por el espacio, por la oportunidad. Nada, estamos súper contentos de haber podido estar, de que la gente se haya acercado y nos haya acompañado. Y bueno, la verdad que está buenísimo estas instancias, no solo por RPG, que para nosotros es nuestra camiseta, sino por la fisioterapia en sí, que nos empodera, nos mejora, nos abre la cabeza, y nada, eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradecemos a ustedes también por haber aceptado la propuesta y la invitación, que es para eso, para poder abrir las cabezas y crecer más dentro de la profesión. Bueno, nos alegra si sirvió para eso. Bueno, Estamos a las órdenes. Chau, chau. gracias. Chau.